San Marcos capítulo 5, hermanos. Vamos a ver tres sucesos importantes en este capítulo. Es obvio que no vamos a poder avanzar todos estos tres sucesos y un capítulo entero, pero vamos a esforzarnos para poder ver la primera porción que nos muestra el capítulo. Vamos a estudiar desde el verso 1 hasta el verso 20. No vamos a mirarlo de manera exegética, texto por texto, porque pues es mucho. Vamos a mirarlo de una manera general, tratando de sacar varios principios importantes para la vida de la iglesia. Y en este capítulo 5, nosotros hemos puesto un título que se llama Jesucristo tiene autoridad sobre los... Esperen un momento. Jesús, la solución para los males de la caída, así se llama. Jesucristo es la solución para los males de la caída. ¿A qué males nos referimos cuando hablamos a los males de la caída? Cuando el hombre cayó en pecado, hermanos, vinieron varios males, y uno de esos males es la posesión o la operación demoníaca en las personas controlando sus vidas. Otro de esos males es las enfermedades, el deterioro que iba a venir al cuerpo físico, y pues otro de esos males es la muerte. Y de estos tres temas nos va a hablar Marcos capítulo 5. Jesús, la solución para los males de la caída. En primer lugar, entonces, nosotros nos damos cuenta que todo esto que vamos a ver va a suceder con la misma autoridad que el Señor Jesucristo tuvo al calmar la tempestad en nuestro estudio que vimos en el capítulo 4 de Marcos. Todo esto que va a hacer, Jesucristo lo va a hacer con la misma autoridad. El primer punto entonces que nosotros vamos a ver ahora es Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios. Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios. Ese es nuestro primer punto, y vamos a ver este punto en esta mañana. Roguémosle a Dios, por favor, que nos ayude. Padre, reconocemos nuestra debilidad como hijos tuyos, nuestra debilidad física, Padre, nuestra debilidad intelectual, y por eso te rogamos en este momento que nos ayudes, que nos asistas, que nos fortalezcas, Señor, que permitas que tu pueblo sea edificado en este momento. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les ruego, hermanos, que vayamos a nuestros textos que nos corresponde leer. Marcos capítulo 5, verso del 1 al 20. Note lo que dice allí. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad,
y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonios y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le había visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No olvidemos, hermanos, que lo que se nos va a relatar es la llegada de Cristo después de partir de Galilea y después de la tormenta. Aquí es importante que nosotros entendamos que lo que se va a dar a continuación es la llegada del Señor Jesucristo cuando parte de Galilea. Luego en el mar se hace la tormenta, calma la tormenta, y entonces Él decide ir hacia Gadara. Debemos estar entonces muy atentos para ver qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Y con el mismo carácter, con el mismo poder, con la misma autoridad que Él calmó la tempestad, es ese mismo carácter, es ese mismo poder con el cual Él va a sanar a este endemoniado. Lo que veremos es un suceso espeluznante, hermano, y que la mayoría de nosotros trataríamos de evitar si tendríamos que enfrentar alguna circunstancia como esta. Pero lo veremos al Señor sobre todo miedo y con autoridad sobre todo poder. Queridos hermanos y amigos, es importante que usted entienda esto. Lo que está sucediendo aquí, a lo que Cristo se va a enfrentar, no es algo sencillo. No es lo típico que nosotros hacemos: mira, tú crees en Cristo, aquí. No, era algo muy fuera de lo normal. Este hombre estaba siendo atormentado por muchos demonios a tal punto que le habían robado la voluntad, a tal punto que se habían apoderado de su ser, a tal punto que no había ni un poder sobre la tierra o en su entorno que lo pueda detener a este hombre, porque se nos describe la lectura que rompía las cadenas y los grilletes. Y la gente, este hombre había puesto en pánico a la gente, a los habitantes de Gadara. Así que es importante que tengamos en claro esto. Sin duda alguna, la mayoría de nosotros, hermanos, tememos cuando tenemos que tratar o estar cerca de alguien fuera de control. No sé si usted se ha dado cuenta o ha visto alguna vez a alguien que está fuera de control, por ejemplo, por excesos de drogas. Y esa persona, aunque le peguen, aunque lo golpeen, le tiren piedra, e inclusive a muchos son apuñaleados y resisten, están fuertes y siguen bravos, siguen molestos. Es muy parecido que usted traiga esto a su mente para que entienda un poco cómo estaba obrando este tipo, este hombre. Pero también yo sé que nosotros nos asustamos cuando tenemos o tendríamos que enfrentar o frecuentar cerca de alguien que tiene trastornos mentales. Alguien que de pronto lo ve pasar y empieza a tirarle piedra, alguien que de pronto le ve pasar y le tira palos, o lo que esté a su alcance, o le entra a golpes nada más porque está fuera de sí. Bueno, era lo que sucedía con este hombre, y mayor todavía, era peor el pánico. Tenía en pánico a toda la región de Gadara, aunque no era ni por drogas ni por demencia, sino por un control que tenían los demonios sobre este hombre. En primer lugar, entonces, vamos a mirar Gadara. ¿Qué era Gadara? ¿Por qué Jesucristo fue a Gadara? ¿Dónde está ubicada Gadara? En pequeños rasgos. Ese va a ser nuestro primer
eh, su punto. En estos textos, mis hermanos, se nos dice que el Señor Jesucristo llegó a la región de los Gadarenos. Lo más probable, hermanos, es que estas personas de los Gadarenos pertenecían a la tribu de Gad, quienes se quedaron al otro lado del Jordán cuando Josué empezó a repartir las tierras a las 12 tribus. Con el tiempo, estos hombres se alejaron de Dios. Parece que perdieron todo temor hacia Dios, a tal punto que los vemos en la crianza de cerdos a estos hombres, cosa que era inmunda para los judíos. Eso era Gadara. Ahora, aquí nosotros necesitamos sacar un principio aplicativo a nuestras vidas. Note hasta dónde habían llegado estos hombres. Estos hombres estaban haciendo cosas simples, cosas sencillas, cosas comunes. Llegó Jesucristo y les dio igual a ellos. Estaban apacentando cerdos, cosa que estaba prohibido en la ley judía. Y ellos estaban apacentando cerdos. Sí, la mayoría eran ya gentiles, pero pues ellos en algún momento supieron de Dios, tuvieron temor de Dios, escucharon la palabra de Dios, pero luego se alejaron y los llevó a hacer cosas terribles, cosas de paganos. Ahora, ese es el destino hacia donde llega toda persona cuando se aleja de Dios. Todo aquel que se aleja de Dios, el apóstol Pedro va a decir que el mismo Señor Jesucristo va a decir que su postrer estado llega a ser peor que el primero. Con esto no estoy diciendo que se aleja el cristiano, aunque el creyente muchas veces tiene problemas de pecado, está lidiando con pruebas, pero no es que se aleja. Estoy diciendo que si usted escucha el Evangelio, si usted se sienta en este lugar, si usted se siente parte de esta iglesia, aún sin ser cristiano, qué bueno. Pero si usted se aleja, entonces los demonios vienen y le atacan con mayor fuerza y lo llevan a una peor miseria. Como estos hombres, los de Gadara, que eran de la tribu de Gad y que ahora lo vemos sin ningún temor, haciendo cosas que no les correspondía hacer a los judíos. Pero aquí en Gadara nosotros vemos un problema. En primer lugar vemos un problema. ¿Cuál era el problema, hermanos? El problema que identificamos es una posesión demoníaca. Este problema es muy serio, ya que cuando esto sucede en la Biblia podemos ver que las personas pierden toda voluntad y no tienen el poder para solucionarlo. Cuando vemos que alguien está siendo poseído por los demonios, nosotros nos damos cuenta por la Biblia que esas personas no podían deshacerse de esos seres espirituales y que necesitaban de un ser superior, que era Cristo Jesús, los apóstoles, para ayudarles a ser liberados de estas posesiones demoníacas. Es así como lo vemos en la Escritura. Cuando ellos se apoderan de una persona, los demonios no tienen en estima a nadie. Según los evangelios, nos relata que había un hombre que tenía un espíritu demoníaco y vienen los apóstoles a decirle, a echar a ese demonio, y los demonios le dijeron, mira, a Jesucristo lo conocemos, a Pedro lo conocemos y a Pablo, pero a vos no te conocemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? Que la operación de los demonios es poderosa, y que no solo es poderosa, sino que son muchos. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Y que el ser humano no está en condición ni en capacidad de acallar o de deshacerse de esos demonios. O sea, es mentira lo que usted escucha, no, que viene una señora y que le hace un montón de ritos ahí para que se vayan los demonios. Es mentira lo que hace la señora, y es mentira en algunos casos que realmente tenga una posesión demoníaca. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, hermanos,
Satanás es poderoso y tiene bajo su gobierno un gran ejército de demonios para lograr sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Y aquí lo estamos viendo en este hombre, el endemoniado de Gadara. Matar, robar y destruir. Se nos va a describir que este hombre se le había robado toda esperanza, que este hombre estaba ya destinado a la muerte porque no había forma de ayudarlo, de sanarlo, que este hombre había sido alejado, se le había robado toda voluntad. Ese es el propósito de Satanás, y Satanás logra esto por medio de su ejército, de un millar de ejércitos, los demonios que operan alrededor de nosotros. Los demonios, sin duda alguna, hermanos, hoy mismo en este preciso momento hay miles de demonios alrededor de nosotros para robarnos la atención. Los demonios son los que ponen cansancio en usted y usted se termina durmiendo. Usted ve películas toda la noche y no se duerme, y va a la iglesia y se duerme. Usted pasa conversando cualquier cosa con la gente, con sus amigos en la calle, y se pone a leer la Biblia y se duerme. Usted está activo para hacer todas las cosas que no corresponden al reino de los cielos, pero para hacer las cosas del Señor ya no tiene fuerzas. Los demonios están sin duda alguna en cada momento, en cada circunstancia, en cada conversación, en cada pensamiento, en cada mirada, para robar la atención. Y Él quiere robarse este mensaje en este momento, que usted no lo escuche, para que la palabra de Dios no haga lo que solo ella puede hacer. Así que es importante entender que Satanás tiene 1.000.000 de servidores que están alrededor de nosotros para destruirnos, de los creyentes y de los no creyentes. Ahora, con esto no estoy diciendo que los creyentes tienen posesión demoníaca, pero estoy diciendo que los demonios tientan a los creyentes para que caigamos. La forma más clara, hermanos, de ver esto de que Satanás quiere matar, robar y destruir es por medio de la vida de este hombre. Estos demonios lo llevaron tan bajo, a tal punto, que perdió su familia, se convirtió en una amenaza para la sociedad, llegó a vivir entre los sepulcros, que vivir entre los sepulcros para un judío también era romper la ley. La ley decía que no debía tocar un muerto porque se convertía en inmundo. Sansón rompió la ley cuando Dios le había dicho que no coma miel silvestre que esté dentro de un cuerpo muerto, y Sansón comió miel que se había producido en el cajón, en la estructura ósea de un león muerto. Así que era pecado para el pueblo judío tocar un muerto, y este hombre estaba viviendo entre los sepulcros. Ahora, cuando hablamos de los sepulcros o el cementerio, no tenga en mente los cementerios modernos que hoy nosotros vemos. No, eran cementerios en peores ruinas. Eran cementerios que habían ahí cuevas, y ahí dormía en esas cuevas. Imagínense, en las noches, hablando en la cueva, levantaba una voz de pánico que atormentaba a todos los que la escuchaban. Así que este es el mejor espejo para ver cómo este hombre, ya dijimos, perdió su familia. ¿Qué más dijimos? Se convirtió en una amenaza para la sociedad y llegó a vivir entre los sepulcros. También este hombre perdió toda vergüenza, ya que andaba desnudo en las calles. Este hombre también se infringía su cuerpo, se lastimaba a sí mismo, cosa que finalmente lo llevaría a la muerte si no hubiese llegado el Señor Jesucristo al lado de él. Y eso es lo que hacen los demonios. Los demonios quieren que usted pierda su familia. Los demonios quieren convertirlo a usted en una amenaza para la sociedad. Los demonios quieren quitarle toda vergüenza, como ya vemos, mujeres pronunciándose en las calles, desnudándose en las calles, sin vergüenza, guiadas por el diablo y los demonios. Eso quieren hacer los demonios, que pierda toda vergüenza. Y entonces, esa es la operación demoníaca, y lo vemos en el espejo de este hombre. Queridos hermanos,
Yo les decía ya en otros estudios, hablando sobre las operaciones de los demonios, que estas operaciones en los tiempos de Jesús eran diferentes a las de nuestros tiempos. Pero esto no quiere decir, hermanos, que no existen los demonios, o que sus propósitos han cambiado. No, de ninguna manera. Simplemente es la operación, porque yo les decía, ¿por qué los demonios operaban de esa manera cuando estaba Cristo? Yo les dije que era una manera revelatoria, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hacían los demonios? Y aquí también lo dicen. ¿Qué lo dicen? Oh hijo del Dios Altísimo, dicen los demonios, declarando quién era Cristo, revelando hacia las comunidades quién era Cristo. Los demonios en ese tiempo operaban de esa manera para revelar quién era Cristo. Ahora, sus propósitos no han cambiado, su forma de operar sí. Los demonios desde el principio han querido alejarnos de la verdad de Dios, llevarnos a las más densas tinieblas y oscuridad, pervertirnos en todo sentido, llevarnos a un estado de miseria y hacernos ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. ¿Se acuerdan de la tentación de Eva? No, eso no es así, solamente que Dios sabe, ¿ve? Le estaba cambiando el mensaje, cambiando el sentido, haciéndole ver que comiendo iba a estar bien, cuando Dios dijo, no, vas a estar mal, vas a morir. Y eso es lo que siguen haciendo hoy en día los demonios. O sea, ya no es tan real de que viene un demonio en una persona y dice, no sé qué cosa. Eso ya no existe porque la revelación está clara. Ya sabemos que Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. No necesitamos ese tipo de operaciones en estos tiempos. Pero los demonios siguen operando. Los demonios quieren dividir la familia. Los demonios quieren que nosotros no conozcamos el Evangelio, como ya lo dijimos. Los demonios también se roban la semilla del Evangelio, según nosotros mirábamos hace 2 semanas atrás, cómo la semilla es sembrada en el camino y vienen unos pajaritos y se la llevan. Y luego el Señor Jesucristo dice que quienes se roban la semilla en el corazón son los demonios. O sea, hoy usted que está escuchando el Evangelio, el demonio quiere robarse esa palabra para que no germine, para que usted no conozca la verdad, para que usted no sea una nueva criatura, para que no vaya al reino de los cielos, sino que sea condenado al fuego eterno del infierno. Así que estemos muy atentos, porque es real la operación de los demonios en medio de nosotros. Pero también hay que entender algo, hermanos. Según estos textos que nosotros leímos, los demonios operan bajo el permiso de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Señor Jesucristo, o fue a Cristo a quienes ellos vinieron reconociéndolo como Cristo, como Hijo del Dios Altísimo, y pidiéndole permiso para ir a la manada de cerdos. En algún sentido, entonces, queridos oyentes, los demonios son mejores que los no creyentes, ya que ellos reconocen la existencia de Dios y tienen miedo a sus juicios. No así los hombres inconversos. Los hombres inconversos no reconocen la existencia de Dios en algunos casos y les da igual el juicio de Dios. Entonces ellos muchas veces, los inconversos, dicen, no, si me voy al infierno, pues, que me vaya al infierno. ¿Y qué va a pasar? No han entendido lo que realmente es el infierno. No han entendido el sufrimiento que será en el infierno y rechazan a Cristo. Pero entonces note que Santiago nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Santiago 2:19. Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. O sea, ¿qué importa que tú digas, mira, yo sí creo en Dios, mira, mi crucifijo, ¿ves? Yo toda la mañana me persino. ¿Y qué pasa con eso? Si los demonios podrían ganarle a usted. ¿Por qué? Porque ellos no solo creen en la existencia de Dios, sino que tiemblan ante los juicios de Dios. Con esto no estoy diciendo que los demonios se van a salvar. Lo que estoy diciendo es que ellos reconocen la existencia de Dios y tiemblan ante el poder, ante los juicios de Dios. Y el hombre no. Alguien le dice, oye, ten en cuenta, eso no le gusta a Dios. Bueno, está bien que no le guste. ¿Y qué? A mí me gusta. ¿Le teme? No. ¿Cree? Tampoco. Por lo tanto, en algún sentido, los demonios
superan a los inconversos, cuando nosotros también éramos no creyentes, vivíamos sin Dios y sin ley en el mundo, y éramos peores que los demonios en algún sentido. Ahora, hemos dicho que había un problema en Gadara. El problema era que había un hombre endemoniado, que los demonios lo habían llevado a la ruina total, que no tenía opción de salvarse, no tenía voluntad. Pero en segundo lugar, en Gadara también había impotencia. No solo que había un problema serio, sino que había impotencia. Note lo que nos dice allí mismo en Marcos, capítulo 5, versos 3 y 4. Marcos 5, versos 3 y 4. Dice allí que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Note, estamos diciendo que en Gadara había un problema, un hombre endemoniado. Ya vimos cómo operaban los demonios en este hombre. Pero en segundo lugar también estamos viendo que en Gadara había impotencia. Lo que vemos en estos textos, hermanos, es todo el intento fracasado de parte de sus familiares y amigos de este hombre para poder ayudar a su ser querido. Y no es que no querían hacerlo, sino que ya no había forma de ayudarlo. ¿Qué más podían hacer? Si nada lo detenía. Y al mismo tiempo que este hombre se daba cuenta de su mal y en el peligro que se convertía para los suyos, decide vivir en el abandono. Esta impotencia produce por lo menos dos cosas. Estamos viendo, hermanos, entonces que al mirar esta situación, un hombre endemoniado, no había forma de que los demonios salgan de él. Entonces vemos que hay impotencia. ¿De qué manera y qué es lo que surge cuando hay la impotencia en una persona? La impotencia produce dos cosas: desesperanza, en primer lugar. No hay esperanza. ¿Cómo me voy a salvar? Él mismo no tenía esperanza. Si ya mi familia ha hecho todo lo posible, yo he hecho todo lo posible y sigo en este estado de vida, ya no hay esperanza. Hermanos, cuando uno fracasa se van perdiendo las esperanzas, ¿o no es así? Sí, digamos que hay una madre, un padre que hace lo que más puede por sus hijos, le estudia, lo apoya, lo aquí, lo acá, lo allá, y no cambia. Entonces, ¿qué hace? Va perdiendo la esperanza, tanto el padre o la madre como el muchacho también. Y el muchacho diría: mamá, ya no perdamos tiempo en esto, ya no gastes más tu dinero ni tu fuerza, déjame. Ve, entonces se van perdiendo las esperanzas. En este caso también se iba perdiendo la esperanza, no había solución alguna. De parte de él se perdió y de parte de su familia también, porque ¿qué más podrían hacer? Mis hermanos, cuando hablamos de que se pierde la esperanza, es muy parecido a lo que hoy en día vivimos políticamente. Cuando yo le he preguntado a mis amigos y familiares y personas sobre la política, sobre a quién le van a dar el voto, ellos dicen: a nadie. Y algunos me dicen: ni me hable de eso, por favor, porque estoy hastiado de eso. No hay esperanza. Así se encuentra, y así se encontraba este hombre. Él no tenía esperanza del cambio, y tampoco su familia. No porque no querían, sino porque eran impotentes en sí mismos. Pero no solo se pierde la esperanza, sino que también se cosecha sufrimiento. ¿Qué es lo que dice aquí? Que este hombre estaba sufriendo grandemente, padecía de dolor, se flagelaba a sí mismo su cuerpo, se infringía a sí mismo, se cortaba, se golpeaba, se estrellaba contra las rocas, no podía soportar más. No había solución. Mis hermanos, lo peor de todo esto es que aun cuando el hombre sabe que es impotente y que todo método para no pecar es fallido, y que todo método para vencer a los demonios es fallido, no quiere intentar con el método, el único que le puede ayudar, que es el Evangelio de Dios.
Y siguen buscando métodos que en vez de darle solución, le dan más problemas. Y en algunos casos deciden vivir así, pensando que ya no hay solución. Y yo le quiero decir en este momento, querido oyente, deje de buscar por otro lado. Venga a Cristo, porque solo Él puede librar su alma por medio del perdón. Y esto es lo que hizo el endemoniado, con la poca fuerza que le quedaba y casi que siendo impedido por los demonios, alcanzó a llegar al único que lo podía ayudar y librarlo de este poder demoníaco. Posiblemente hoy usted hizo fuerza para venir acá, como este hombre. Este hombre, todo su ser, todo, absolutamente todo, cuerpo, pensamientos, intenciones, estaba siendo gobernado por los demonios. Y alcanzó a ver a Cristo Jesús que llegaba y con la última fuerza que le quedaba, avanzó a llegar a Cristo, con el último aliento, porque cuando Cristo le dijo, ¿cómo te llamas?, los demonios ni siquiera lo dejaron responder a él, sino que ellos respondieron diciendo, Legión nos llamamos. Llegó con la última gota de energía, pero eso bastó para que el Señor haga un milagro en su vida. Posiblemente usted hoy llegó con las últimas fuerzas, destruido, en la ruina espiritual, sin familia o a punto de perder su familia, sin identidad, pero avanzado a llegar hasta este lugar. Y usted está escuchando el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo que tiene que hacer es rogarle a Él que lo ayude, pedirle perdón, arrepentirse de su pecado y podrá ser librado de la potestad de las tinieblas, de su propio pecado, de sus propios pensamientos, y tendrá la reconciliación con el Dios Todopoderoso. Sí, vemos en Gadara que había un problema, vemos en Gadara que había impotencia, pero vemos en Gadara que el hombre pudo llegar. El hombre hoy en día reconoce, ve su impotencia, pero ¿qué hace? ¿Dónde se refugia el hombre? En el machismo, en el feminismo, en el alcohol, en las drogas, en los pleitos, en el orgullo. Se refugia en todo, aun cuando ve su incapacidad, su imposibilidad de despojarse del control demoníaco sobre su vida. Se refugia en otras cosas y no en Dios. Hermanos, y esto es lo que hizo este hombre avanzar a llegar con su última gota de fuerzas. Es lo mismo que ha hecho la iglesia del Señor Jesucristo después de entender su impotencia. Llegar con un mínimo grado de fe a Cristo por auxilio. Y cuando llegamos a Él, es Él quien nos devuelve la esperanza. Es Él quien nos sostiene y nos libra de los ataques fieros de Satanás y de sus demonios. Eso es lo que ha hecho la iglesia. La iglesia hoy está libre de este tipo de fuerzas demoníacas por la gracia de Dios. Y ahí estamos, y ahí nos hemos aferrado, y de ahí no queremos salir, porque no hay otra forma de estar libre de estos ataques. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. La única forma de poder estar libre de estos ataques demoníacos es sometiéndonos a Dios. La única forma de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. No es que usted se golpee el pecho y rompa sus vestiduras diciendo, ven diablo. No es como culturalmente se ha dicho, que llega supuestamente Satanás y usted con un machete y empieza a golpear. Eso es mentira. Así no se resiste a Satanás. Así no se resiste a los demonios. Santiago es claro y dice que la única forma de hacerlo es sometiéndonos a Dios. Y sometiéndonos a Dios es vivir bajo su regazo. Sometiéndonos a Dios es depender netamente de Él. Sometiéndonos a Dios es vivir bajo su sombra, es vivir bajo su palabra,
constantemente. La palabra que se usa ahí, someterse, es permanecer día y noche delante de Él, o escondidos o refugiados en Él. Someterse a Dios no es venir un día domingo a la iglesia y el día lunes hacer lo que yo quiero. Someterme a Dios no es ir a un culto de oración el jueves y después el viernes ya no estoy sometido, ahí peleo yo solo. Así no es. La única manera de cómo David venció al gigante Goliat fue en dependencia absoluta del Dios Todopoderoso. Y amada iglesia, así como debemos vivir nosotros, sometiéndonos al Señor, escuchando su palabra y aplicándola en nuestras vidas. Mis hermanos, la existencia de los demonios es real. Y para tener una idea aún más clara, podemos ver cuántos demonios se habían posesionado en este hombre. Cuando dice legión, nos llamamos, en el término romano, la palabra legión constituía un grupo de soldados de 6.000 hombres. Eso era legión en el término romano. Un grupo de soldados de 6.000 hombres. Pero aquí dice que ellos respondieron, legión nos llamamos. Y cuando salieron de este hombre, ¿cuántos eran? 2.000 nos dice el libro de Marcos. Mateo y Lucas no nos cita la cifra, pero dice que fueron 2.000 cerdos los que se precipitaron al despeñadero. 2.000 demonios apoderados en ese hombre. No es sencillo. Si con uno no podemos vencer en nuestras propias fuerzas, mucho menos con un ejército de demonios. Pero hay uno que sí lo venció a Satanás en el desierto. Fue Cristo Jesús. Cuando la iglesia vive en dependencia de Cristo, podemos vencer los ataques de Satanás y de los demonios. Hermanos y amigos, Satanás ataca, los demonios atacan aún en nuestros sueños, metiéndose en nuestros pensamientos. Atacan en nuestras relaciones familiares. Atacan en todo, en nuestro trabajo. Allí están ellos para apartarnos de la verdad de Dios. Ahora, Satanás y los demonios atacan con todo su arsenal, hermanos y amigos, y contra todo lo que Dios creó. La familia, divide las familias. Los padres se descuidan de sus hijos, los hijos deshonran a sus padres, y entonces la familia va hacia la miseria. Los padres no enseñan principios bíblicos, no enseñan el temor de Dios a sus hijos, y luego tenemos que cosechar una vida perversa en nuestros hijos. Atacan los matrimonios, la división, el adulterio, la fornicación, la falta de respeto. Ahí atacan los demonios. Los demonios atacan el ser mismo de la persona, los desfiguran, hacen creer otra persona en sí mismo. Los demonios atacan en la iglesia, dividiendo las iglesias, formando miembros perezosos en las iglesias, iglesias frías, tibias, que no quieren llevar la verdad del evangelio, que les cuesta vivir en santidad. Allí atacan los demonios, hermanos. Pero vemos aquí impotencia, eso es lo que estamos viendo. Impotencia, porque no había cómo solucionar el problema. Nosotros ya dijimos que la única forma de solucionar este problema es refugiándonos en Dios. Por tanto, tiene que existir siempre la realidad de que somos impotentes, hermanos, en nosotros mismos, y depender del Señor cada momento, y saber que en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Más que vencedores. Pero hay un último punto que vemos aquí en Gadara. En Gadara vemos un problema, en Gadara vemos la impotencia, pero estamos diciendo al final, gloria a Dios cuando usted sienta impotencia y no acuda a otros métodos, sino que acuda a Cristo para ser salvo. Pero en tercer lugar también vemos salvación.
¿Por qué decimos que vemos salvación? Finalmente podemos ver que la llegada de Cristo trajo también salvación. La llegada de Cristo a esta región. Pero tenemos que entender que salvación es salvación dependiendo del concepto que se tenga de la palabra y a qué nos referimos y la forma en que la usemos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, alguien podría decir, una mujer podría decir, pastor, yo quiero ser salva de este hombre. ¿Ve qué está queriendo decir? Que quiere ya no estar con ese hombre que es su esposo. O viceversa, un hombre puede decir lo contrario. Entonces depende del concepto o a qué nos referimos con salvación. Pero tenemos que entender que salvación es salvación dependiendo de aquello que ya dijimos. Podemos ver que los demonios fueron salvos ¿de qué cosa? De no ir todavía a su lugar de tormento. Eso es lo que ellos le rogaban a Cristo Jesús, diciéndole, no nos envíe todavía allá, fuera de esta región. Y entonces Cristo le permite ir ¿a dónde? A la manada de cerdos. Ellos buscaron una salida, ellos buscaron una salvación, no la salvación de redención, no la salvación de pecado, sino una salvación momentánea. Entonces ellos le ruegan a Cristo diciendo, te rogamos que nos permitas ir a la manada de cerdos que está paseándose allá. Entonces vemos aquí un concepto de salvación. Para ellos eso fue salvación. Pero también podemos ver, hermanos, en nuestro relato, que para los aldeanos, para las personas de Gadara, la salvación consistía en que Cristo se aleje de ellos lo más pronto posible. Ellos van a Cristo Jesús y le ruegan diciéndole, vete de aquí, de nuestros alrededores. Ellos habían entendido que mientras Cristo estaba entre ellos, había problemas, había conflictos, había pérdida. Entonces, para ellos ser salvos era que Cristo esté lejos de ellos. Pero solo uno entendió de manera correcta la salvación. Que Cristo, que Él era miserable y necesitaba del milagro de Jesús para su salvación. Este hombre reconoció su miseria. Este hombre reconoció que estaba perdido. Este hombre entendió que lo único que le esperaba era la condenación eterna y la frustración perpetua con el poderío o el gobierno de los demonios en él. Y él sí pudo tener la verdadera salvación, que él era miserable y necesitaba del milagro de Jesús para su salvación, y finalmente lo reconoce como Señor y Dios en su vida. La salvación, hermanos, entonces, que vemos aquí, tiene varias características en este texto, y quisiera citarlas brevemente. En primer lugar, esta salvación que se dio con este hombre es una salvación inesperada. ¿Por qué decimos inesperada? Porque Jesucristo no se puso de acuerdo con los habitantes de ese lugar, simplemente llegó y lo hizo. Lo salvó de manera inesperada. No es distinta la salvación en nosotros. Muchas veces uno dice, al menos yo he dicho, qué bueno hubiese sido que el Señor me hubiera alcanzado a los 12, 13, 14 o 15 años. Me hubiese librado de todas las aberraciones y de todo lo malo que hice en ese periodo de tiempo. Uno dice eso humanamente, pero la salvación llega inesperadamente. Eso es parte de la característica del Señor. A veces uno como pastor dice, wow, ese hermano o esa hermana, qué lindos son puntuales, son activos, esto, aquí, lo allá, y seguro son salvos, pero resulta que no. La persona que menos habla, la persona más introvertida, es la persona que termina siendo alcanzada, porque la salvación es inesperada. Esta gente no lo esperaba a Cristo Jesús, pero Él en su misericordia decidió llegar a esta región, decidió llegar a Gadara y salvar a este hombre. Los tiempos son del Señor y nosotros no conocemos los tiempos del Señor. Pero aquí yo quiero alentarle, o sea, porque
la salvación es en el tiempo del Señor, esto no quiere decir que usted no deba alarmarse, porque a usted le corresponde acudir a esa salvación. Así como Cristo llegó y el endemoniado con sus pocas fuerzas pudo llegar para ser salvo, de la misma manera, Cristo, posiblemente usted no quería venir a este lugar. Es más, posiblemente usted no esté disfrutando de este lugar en este momento y de esta enseñanza. Pero el Señor le ha permitido llegar. Él ha llegado a su Gadara y le está permitiendo escuchar el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer, humíllese, aférrese a Cristo Jesús. La salvación es inesperada, eso es una de las características que podemos ver. Pero también es inesperada, hermanos, porque lo hace con quien menos lo esperamos, de quien menos se espera, de las personas menos probables. Muchas veces decimos, no, él tiene la capacidad intelectual para entender la palabra, él cita de memoria muchos textos de la Biblia, posiblemente o seguramente va a ser salvo. Y no es así. Resulta que el Señor termina salvando al menos letrado, al más ignorante. Por eso la salvación es inesperada. Yo no digo con esto que todos los salvos son ignorantes. Lo que digo es que nuestra perspectiva no siempre va de acorde a la verdadera salvación, porque nosotros no conocemos lo que el Señor está haciendo en el corazón de las personas. Pero también, en segundo lugar, otra característica de la salvación es total. Note lo que dice Marcos 5:15. Marcos 5:15. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El 17 dice, el 15, estamos bien. Ahora, vemos que el Señor lo salvó de manera total. La salvación no es paulatina, hermanos, o por secciones. No es que para ser salvo usted diga, yo tengo que ir 1200 veces a la iglesia y ahí me salvo. No es que para ser salvo usted tiene que decir, Jesucristo me dijo por medio de su palabra esto, mañana me va a decir lo otro, y entonces completo esas citas y luego soy salvo. No es que para ser salvo el pastor tiene que darle a memorizar 5000 versículos de la Biblia. La salvación no es paulatina, la salvación es instantánea, es total. En el preciso momento que este endemoniado cree y fue liberado, ¿qué sucedió? Estaba sentado con Cristo Jesús en sano juicio, conversando y vestido racionalmente. El Señor lo vistió con su gracia. El Señor lo vistió con su justicia. El Señor lo vistió con su poder y su amor. Así que la salvación es total. La salvación no es paulatina, como ya dijimos, o por secciones. No es como los centros de rehabilitación que hacen de las personas un niño que nunca crece, un bebé que siempre tiene que estar ahí, visitando, recordando no sé cuántos pasos del adicto. No es así la salvación. La salvación es inmediata en el momento que Cristo llega a nuestras vidas y nosotros creemos, nos arrepentimos. Desde ese preciso momento somos librados de la potestad de las tinieblas. Pero en tercer lugar, la tercera característica de esta salvación es que también la salvación es rechazada. Note lo que dice en el 5:17, ese es el texto que debemos leer. 5:17 dice, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Aquí vemos otro ruego. Ya vimos un ruego que hacen los demonios, que le permite ir a los cerdos. Aquí vemos un ruego que hacen los que vivían en esa comunidad. Entonces dice, comenzaron a rogarle que se fueran de su contorno. O sea, ellos estaban, a pesar de haber visto el milagro, ¿qué estaban haciendo ellos? Rechazando la esperanza, la salvación, que era Cristo Jesús. Podemos ver este rechazo por medio de los ruegos que le hacen a Cristo de que se retire de su entorno. Pero sería muy bueno entonces, mis hermanos, que veamos las supuestas razones por las cuales ellos estaban rechazando a Cristo. ¿Por qué rechazaban a Cristo?
En primer lugar, podríamos decir que vieron el poder de Cristo y no querían ser identificados en sus pecados. O sea, si Cristo Jesús tuvo poder para hacer esto con este hombre, note que había una impotencia. Ellos sabían que era un caso perdido, era un desechado por la sociedad, era un hombre que no se amaba ni a sí mismo, no tenía ni un valor, por así decirlo ya, pero Cristo le dio valor. Podríamos decir entonces que vieron, ya dijimos, el poder de Cristo y ellos tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? De que Cristo ande hurgando en sus mentes, de que Cristo empiece a sacar, a evidenciar las miserias que había en sus mentes y en sus corazones. Ellos tuvieron miedo a ser confrontados, ser examinados, ser analizados. Es muy importante aquí ilustrar esto. Es como cuando alguien está enfermo, sabe que tiene una enfermedad interna, o cuando estamos enfermos y tenemos algo grave internamente, aún no se muestra porque estamos activos, trabajamos, pero hay un dolor ahí, hay un dolor ahí, hay un dolor ahí, y usted no va al médico, no porque no tiene dinero, sino ¿sabe por qué? Porque tiene miedo que salga algo grave. En estos tiempos, miedo que le digan cáncer. Asimismo, el hombre no quiere a Cristo porque tiene miedo de todo el mal que hemos cometido, de todos los malos pensamientos, toda la inmoralidad, todos los malos deseos que hay en nuestro ser. Ellos sabían que con el mismo poder que sanó al endemoniado podía identificar su impiedad, su inmoralidad. Es lo mismo con los hombres en nuestros tiempos, hermanos. Ellos no quieren que la luz esté cerca de ellos para no ser identificados, para no ser estorbados. Y entonces, por eso rechazan a la iglesia, rechazan a los creyentes, rechazan la palabra de Dios y rechazan a Cristo. Porque no quieren ser estorbados en sus pecados y quieren vivir en su camino perverso. Ese es el asunto. Y por eso ellos rechazaban a Cristo, le rogaban que se fuera. En segundo lugar, por una pérdida material. Con la pérdida material por medio de los cerdos, consideraron que Cristo se volvió una amenaza para su economía. ¿Cuántos cerdos se perdieron? 2,000 cerdos. Esto el Señor lo enseñó por medio de una parábola. La parábola de la fiesta de la boda. Estos hombres, al ver que los cerdos se perdieron, empezaron a cuestionarse, decir, no, ¿cómo es posible que este Cristo venga? Y mira el fracaso donde vamos. A la final es endemoniado, que siga endemoniado, pero está dañando nuestra empresa, está dañando nuestra economía, nuestro trabajo. Y no está bien y no es justo que haga esto. Ellos tenían una visión terrenal, ellos tenían un corazón materialista, ellos estaban valorando más a los cerdos que el alma, la vida de una persona. Y entonces Cristo usa una parábola. Para contextualizar la parábola que dijo Cristo es que había un rey que iba a hacer una boda para su hijo. Luego mandó a invitar a muchos y en el momento de la boda mandó a ver a los invitados y ellos no quisieron venir y dijeron esto. Mas ellos, Mateo 22, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, présteme atención, a su labranza, otros a sus negocios y otros, Mateo 22 del 5 al 7, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Por qué no vinieron a Cristo aquí en esta parábola? ¿Por qué no vinieron a la boda? Fueron a su labranza cuidando su trabajo. Fueron a su negocio cuidando su trabajo. ¿Ve? Y no fueron a la boda. ¿Por qué no venían a Cristo? ¿Por qué le rogaban a Cristo que se vaya? Porque consideraban que Cristo se estaba volviendo una amenaza para su economía. Hoy en día es lo mismo. ¿Por qué la gente no busca el Evangelio? Porque piensan que el Evangelio atrasa su economía. ¿Qué voy a ir un domingo? Un domingo es para trabajar. ¿Cuánto voy a perder?
desde $1 hasta miles de dólares. Entonces ellos dicen, no, yo no quiero, yo quiero irme nomás a mi iglesia que me permite ir cuando me da la gana, cuando tengo tiempo o las veces que quiero. Entonces ellos no quieren ser incomodados porque afecta su economía. No, que voy a estar leyendo la Biblia, bien podría salir a hacer otro negocio, emprender otra empresa o hacer otro tipo de cosas que traiga más ingresos para mí. Es terrible lo que sucede. Entonces, los demonios también estaban operando en esta gente, no solo en este se evidenciaba más, pero en ellos también estaba operando porque los estaban alejando de la salvación. En esta parábola se muestra cómo todos ponen excusas, hermanos, y de alguna manera sienten que aquel que los invita les estorba para ellos seguir en su rutina. Ellos prefieren salvar sus bienes materiales sin importar que su alma se va a perder por la eternidad en el infierno. Pero finalmente esta salvación también da fruto, hermanos, y eso es lindo. Esta salvación da fruto. Dijimos que esta salvación no estaba planificada, no, fue imprevista. Dijimos también que esta salvación es total, salvó inmediatamente a este hombre. Dijimos también que esta salvación es rechazada, ya vimos por qué en 2 sentidos, pero vamos a ver que esta salvación da fruto. Ya vimos cómo la semilla, y miremos los textos primero, capítulo 5, versos 18 al 20, y con esto vamos a ir terminando. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Estamos diciendo que esta salvación también da fruto. Ya vimos cómo la semilla crece y da fruto, la verdadera semilla, y aquí un ejemplo claro de esto. Este que fue librado de su mal muestra el fruto por medio de 2 formas. Primero, él quiere seguir al Señor Jesucristo. Cristo se está yendo, ya está partiendo. Él ya en sano juicio viene y le dice, Señor, permíteme que te siga y que pueda servirte. Ahora, cuando él dice quiero seguir, lo que implica seguir a Cristo es aprender a su lado, es sufrir en su sufrimiento a su lado, es gozar a su lado con todas sus maravillas, es ser alentados y consolados con su palabra. Eso es seguir a Cristo, y este hombre lo quería seguir. Este es el primer fruto que evidenciamos en este hombre. Pero el segundo fruto es, aunque no se pudo cristalizar, no porque Cristo era malo, sino porque Cristo tenía otro propósito en él. Entonces vamos a ver el segundo fruto en este hombre es obedecer al mandato. ¿Cuál fue el mandato? Este hombre se convirtió en el evangelista de Decápolis, declarando las maravillas de las misericordias de Dios en su vida. El que realmente ha sido librado de la potestad de los demonios, que todos éramos sujetos a los demonios. Los que hemos sido librados para seguirlo a Cristo y servirle, gozarnos a sus pies como los apóstoles, pero también para hacer su voluntad. Ahora, permítame decirle algo extra, un paréntesis. Usted ha escuchado muchas iglesias diciendo, tú no eres rico porque no crees, porque tu fe no es suficiente. Pídele a Dios lo que quiera, que Él te lo va a dar. Si no tienes es porque no pides. Dios no te llamó a ser enfermo, Dios te llamó a ser, y bueno, un montón de cosas. Erradamente hablando. Con este texto vemos que este hombre quería hacer algo malo. ¿Era malo seguir a Cristo? ¿Es malo hoy en día seguir a Cristo? Bueno, en su contexto, seguirlo porque era hablando físicamente, ¿no? Hoy todo creyente lo sigue, espiritualmente hablando. Pero la pregunta es, ¿era malo? ¿Cristo le otorgó ese deseo?
de seguirlo? No. Le dijo, no, es necesario que te quedes. Vemos entonces cómo este texto va en contra de aquellos que dicen que pide lo que quiere, que Dios te lo va a dar todo, que lo aquí, que lo allá. No es así. No es así. Dios tenía otro propósito para este hombre y lo convirtió en el evangelista de esta región, de este lugar. Lo que significa Decápolis es un lugar de 10 ciudades, de década. Decápolis es una conjugación de dos palabras, de década y Cápolis de ciudad. Entonces es una región de 10 ciudades. Y en esas 10 ciudades se quedó este hombre. ¿Para qué? Para predicar las misericordias de Dios. Hermanos, la persona llamada a comunicar las verdades de Dios es aquel que ha vivido esa verdad. Hacer un testimonio con su propia vida, con su propio ejemplo, de una verdadera transformación, de un verdadero cambio, una verdadera regeneración. ¿Y a dónde lo mandó Jesucristo? A su propia gente, a su propia comunidad. ¿Qué vemos aquí? Un corazón sano. No estaba lleno de amargura, no estaba lleno de odio, no estaba lleno de rencor. No, él entendió que había una necesidad y él decidió ir en el nombre del Señor a obrar para superar, para mejorar esa necesidad, para satisfacer esa necesidad, la necesidad del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, permítame citar algunas aplicaciones. Primero, saber que solo el Evangelio nos puede librar de las potestades demoníacas, del poderío de Satanás sobre nosotros. Entonces, todo aquel que aún no ha creído en el Evangelio, que según Pablo dice que es poder de Dios para salvación, para ser librado de aquello necesita acudir al Evangelio de Cristo Jesús. Venga al Evangelio, no hay otra opción, no hay otro camino, no hay más esperanza aparte de Cristo Jesús. Nadie más puede vencer a Satanás y a los demonios, solamente Cristo Jesús. Así que la primera aplicación es que le ruego, le suplico que venga Cristo para que sea librado de la potestad de los demonios y de Satanás. La segunda aplicación es, sabiendo que las operaciones demoníacas son grandes y que su número también es grande, nos corresponde como iglesia, amados hermanos, depender del Señor, como lo hizo David en medio de la persecución de los enemigos, como lo hizo Moisés con un pueblo contumaz y rebelde. Dedicar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros proyectos, ponerlos delante de Dios, permanecer delante de Dios para ser guardados de las operaciones demoníacas que quieren traer a nosotros pereza para que no prediquemos, que quieren traer a nosotros pereza para que no leamos la Biblia, que quieren traer a nosotros perezas y mal pensamientos para dividirnos como familia, como padres, como hijos. Eso quiere lograr Satanás por medio de los demonios en el corazón de los creyentes. Debemos permanecer cerca de él. Y en tercer lugar, todo el que es librado lo es para obedecer a su Señor. El endemoniado quería seguirlo, pero Jesús le dijo, quédate, y él obedeció. Si nosotros entendemos que hemos sido librados, la iglesia del Señor, los creyentes aquí reunidos, ¿para qué hemos sido librados? ¿Para seguir escuchando la voz de los demonios? ¿Para seguir escuchando a Satanás? ¿Para seguir escuchando nuestra propia mente que nos dice que no, este es el camino, cuando la Biblia nos dice que no, que el de acá es el camino? Cuando el libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. ¿Vamos a seguir escuchando nuestra propia mente, la voz de los demonios? No, hemos sido librados. Cristo Jesús nos ha librado, y gloria a Cristo Jesús que nos ha librado, para que escuchemos su voz, para que sigamos su camino, para que ya no escuchemos la voz de los demonios. Este hombre, ¿a dónde se quedó? En su propio lugar. Sin duda, iba a ser difícil para él,
Pero no olviden que Cristo lo libró de manera total. Y el Espíritu Santo de Dios estaba con él y lo ibas a ayudar a ser testigo en su lugar. Hermanos, tenemos que ser testigos en nuestro lugar. Pastor, yo no puedo ir con usted a Esmeralda, predique en su casa. Pastor, yo no puedo salir a las calles, predique en su trabajo, en su lugar. Predique a su familia, a sus hijos. No a todos Dios nos ha llamado a predicar en diferentes lugares. Dios nos ha llamado a predicar en el lugar en el que nos encontramos y en el que Él va a permitir. Pero escuchando su voz es que vamos a obedecer. No a los demonios, no a nuestra mente, no al mundo. Finalmente, hermanos, quiero darles un consejo, y amigos que nos escuchan. Usted se preguntará, ya dijimos, yo les expliqué, y espero que les quede claro, que los demonios no pueden hacer albergue ya en la vida del creyente, del verdadero creyente. Pero ¿cómo hacen albergue en la vida de los no creyentes? Cuando digo albergues no estoy hablando de eso que escuchamos, que espumea, que se tira al piso, no hablo de eso. Hablo cómo es que ellos toman el control y lo llevan a un estado aberrante. Y vemos a un hombre natural como usted y como yo, irracionalmente viviendo como una bestia. En algunos casos mayores, en otros menores. ¿Cómo sucede eso? El hombre le da lugar al diablo cuando suceden estas cosas. Cuando da rienda suelta a sus pecados de carácter, por ejemplo. Ah, no, pastor, a mí no me diga que yo deje de ser bravo porque yo nací bravo y siempre voy a ser bravo. No, eso es pecado. Y el diablo y Satanás está usando eso, los demonios, para llevarle a la destrucción. No está bien, nuestro carácter tiene que ser sometido a la persona de Cristo, a la obra del Espíritu Santo. Así que no me diga, es mi carácter y por eso yo hablo así. Es mi carácter y por eso yo le digo en la cara lo que tiene que escuchar. No, eso es pecado, eso no es así. Y ahí obran los demonios para que nosotros caigamos y vivamos mal. Pero ¿cómo más obran los demonios? Por medio de nuestros pensamientos pecaminosos, cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos pecaminosos. Viene un pensamiento impuro y está ahí. Tin, tin, noche y día, noche y día, noche y día. Tienes que dejarlo, tienes que abandonarlo. Ella te conviene, ella cuando esté casado o casada. Poniendo un ejemplo. Usted no deja que sus pensamientos sean renovados, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, por la palabra de Dios. ¿Ve? Cuando tenemos pensamientos impuros, abrimos las puertas para que el demonio venga y entonces empiece a albergar en la vida de los no creyentes. Pero en tercer lugar también, cuando es perezoso y no se esfuerza. Cuando somos perezosos y no nos esforzamos para hacer lo que corresponde hacer, también los demonios empiezan a hacer una hábitat en esa vida. Ah, no, es que me da pereza ir a la iglesia. A todos nos... Yo quiero contarles algo real, ¿no? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, a mí también me daba pereza ir a la iglesia. Yo creo que a toda persona le da pereza ir a una iglesia cuando empieza a ir a una iglesia. Ay, los pies se le vuelven como de plomo, como de acero y no puede caminar. Tiene que esforzarse, tiene que avanzar, tiene que hacer todo lo posible para que no deje de hacerlo. La pereza. Cuando usted no quiere, cuando los hombres no son románticos con su cónyuge, con su esposa, o las esposas no son atentas con su esposo, ahí también permitimos que los demonios obren y se destruyen las relaciones matrimoniales. Cuando le abre la puerta al mundo, cuando abrimos nuestra mente a toda ideología mundana, el sobreendeudamiento, vestirse como ella, vestirse como él, no es que a mí me gusta el de aquí, me gusta lo de allá, esto, lo de aquí, eso no es así. Todo lo que promueve el mundo, cuando hablo del mundo me refiero a ese grupo general, masivo de gente que va en contra de Dios y que crean cosas para ir en contra de Dios. Debemos cerrar nuestra mente a esas aberraciones. Y cuando se cree autosuficiente,
En esos casos estamos abriéndole las puertas a los demonios para que obren en nosotros.